Del Evangelio según San Lucas. Aquel mismo día, el primero de la semana, 2 de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿Qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas de las mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles, que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: ¡Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban, y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo: «Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída». Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: «Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón». Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Cuenta San Lucas que el domingo de resurrección, 2 discípulos de Jesús se marcharon de Jerusalén hacia Emaús. Iban cargados de incertidumbre, pues ya habían oído el anuncio angélico de que Jesús vivía, pero todavía dudaban de la resurrección. Iban discutiendo entre sí y estaban tan centrados en la propia tristeza que eran incapaces de reconocer a Jesucristo en aquel personaje que caminaba junto a ellos. Les parecía un mero forastero. Sin embargo, el resucitado les explica las Escrituras lleno de compasión y parte para ellos el pan. Así enciende sus corazones y abre sus ojos para que puedan reconocerlo. Entonces regresan con Pedro y los demás llenos de alegría y seguridad. Dice el relato que Emaús distaba de Jerusalén unos 60 estadios, como 12 kilómetros. Los expertos debaten la localización exacta de dicha aldea, pero la tradición suele identificar el lugar con Emaús Nicópolis, que dista de Jerusalén unos 25 kilómetros, es decir, 160 estadios, como recogen muchos manuscritos del Evangelio de Lucas.
En cualquier caso, aquel día los discípulos debieron caminar bastantes horas, y alejarse de Jerusalén es como dejar atrás su fe en Jesús. Pero el resucitado sale a caminar con ellos para transformarlos. Con gran pedagogía, Jesús les hace contar sus penas para disiparlas. Con naturalidad se les aparece Jesús y anda con ellos, con una conversación que disminuye la fatiga. Me imagino la escena, ya bien entrada la tarde. Sopla una brisa suave. Alrededor, campos sembrados de trigo ya crecido y los olivos viejos, con las ramas plateadas por la luz tibia. Jesús en el camino. Señor, qué grande eres siempre, pero me conmueves cuando te allanas a seguirnos, a buscarnos en nuestro ajetreo diario. Señor, concédenos la ingenuidad del espíritu, la mirada limpia, la cabeza clara, que permiten entenderte cuando vienes sin ningún signo exterior de tu gloria. Jesús siempre sale al encuentro de los suyos en su andar abatido y sin perspectiva, y el Evangelio nos enseña a reconocerlo. Jesús no es un forastero en nuestro caminar, sino el crucificado que ha resucitado y nos conoce, nos ama y nos busca. El camino de Emaús se convierte así en símbolo de nuestro camino de fe, comentaba el Papa Francisco en una ocasión. Las Escrituras y la Eucaristía son los elementos indispensables para el encuentro con el Señor. Recordadlo bien, leer cada día un pasaje del Evangelio y los domingos ir a recibir la comunión, recibir a Jesús. Así sucedió con los discípulos de Emaús. Acogieron la palabra, compartieron la fracción del pan y de tristes y derrotados como se sentían, pasaron a estar alegres. Siempre, queridos hermanos y hermanas, la palabra de Dios y la Eucaristía nos llenan de alegría. Sentimos cercano a Jesús cuando leemos la Escritura y frecuentamos la Eucaristía, porque como decía Benedicto XVI, citando a San Jerónimo, ignorar la Escritura es ignorar a Cristo. Por eso es importante que todo cristiano viva en contacto y diálogo personal con la palabra de Dios, que se nos entrega en la Sagrada Escritura, y el lugar privilegiado de la lectura y la escucha de la palabra de Dios es la liturgia, en la que celebrando la palabra y haciendo presente en el sacramento el cuerpo de Cristo, actualizamos la palabra en nuestra vida y la hacemos presente entre nosotros.